Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y te doy la más cordial bienvenida a Zona G. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, te espero aquí en un programa más donde hablaremos sobre sexualidad, sobre relaciones interpersonales y sobre temas relacionados con la vida que te interesen a través de un abordaje serio, con sentido del humor, pero también muy reflexivo. Así es que gracias por sintonizarnos y permanecer estos 60 minutos conmigo. Hoy vamos a hablar sobre los hombres también tienen o tenemos un reloj biológico. Así es que interesante va a estar el programa del día de hoy. No solamente las mujeres tienen reloj biológico, sino también los hombres lo tenemos y vamos a ver cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias. Bueno, pues agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Escamilla en la producción, a Ignacio Valdivia en los controles. Yo soy Gilberto Martínez y te pongo a tu disposición también nuestros números telefónicos en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nuestro WhatsApp 3318-807641. Y bueno, pues para platicar de este tema quiero también darle la más cordial bienvenida a mi invitado el día de la noche de hoy. Es el doctor Guillermo González Méndez, él es médico psiquiatra. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente. Buenas noches a todo el auditorio también. Muy bien, ¿tú cómo has estado? Pues, en general, vivito y coleando, como dice la gente. Exactamente, muy bien. Como un espermatozoide vital estás. Así es, totalmente. Hablando del tema y de la movilidad espermática dentro de este reloj biológico, ¿cómo podemos definir el que los hombres también tengamos un reloj biológico y no solamente las mujeres, Guillermo? Bueno, fíjate que en términos populares el hombre no tiene esto que llamamos lo que es el equivalente de la menopausia. El hombre tiene una viropausia o viripausia. Sí. Y realmente nosotros nos vamos a referir al reloj biológico como algo que ocurre en función de la capacidad de fertilización que tiene el hombre, ¿no? Decíamos en el caso de las mujeres como a partir de cierta edad ellas tienen su pico reproductivo, uh-huh, y pasando de ese pico reproductivo rápidamente empieza a caer su fecundidad, ¿sí? O sea, término diferente, fecundidad de fertilidad. Fecundidad como capacidad de poder generar una fecundación, que pueda haber una concepción, ¿sí? Y también en función de que esa concepción se pueda insertar dentro de una matriz, crecer y dar como consecuencia un producto vivo viable, ¿sí? Uh-huh. O sea, nosotros sabemos que en el caso de las mujeres, pues en la medida que van ellas tomando más edad, digamos por arriba de los 30, empezamos a tener problemas no solamente con la producción del propio cigoto o huevo, ¿no? Que empieza a tener más problemas al momento de hacer su separación gamética y entonces empieza a generar problemas de trisomías. Los problemas de trisomías devienen de que el huevo está viejo, por decirlo de alguna manera, y al momento de romperse estos gametos que deben dejar la mitad para un lado y la mitad para otro en una célula, pues dejan 3 partes para un lado y una cuarta parte para el otro lado, y entonces ya se produjo una trisomía, ¿no? Sabemos que hay trisomías en varios de los cromosomas, pero básicamente en todos el motivo es el mismo, ¿no? O sea, el huevo cigoto ha envejecido mucho junto con su propietaria, ¿sí? Si hablamos de una mujer de 35 años, pues sus óvulos tienen 35 años de viejos, ¿sí? Uh-huh, y si nosotros pensamos en términos de una mujer de 40, pues sus óvulos tienen 40 años de viejos, ¿no? Y a los 40 años el 92% de los óvulos con los que nació una mujer no sirven. O sea, ya no sirven para tener una concepción adecuada y que esta concepción pueda ser llevada a término y dejar un producto vivo y viable, ¿no? O sea, tenemos el problema de que estos huevos al partirse mal ya dan lugar a trisomías, pero también dan lugar a muchos defectos al momento después de la concepción y de la inserción. Entonces hay muchos problemas de que se fecundan, pero no se insertan.
y por tanto no pueden seguir adelante. Y bueno, si se insertan también tienen un mayor riesgo de que van a terminar prematuramente antes de que el producto sea viable. Nosotros sabemos que la ciencia médica ha avanzado bastante, pero en términos generales, cuando nosotros tenemos productos por abajo de los 7 meses, empezamos a tener problemas, ¿no? Empezamos a tener problemas porque el producto no tiene suficiente maduración, eventualmente va a tener problemas incluso de maduración pulmonar, va a ser necesario meterle oxígeno, meterle un montón de cosas, y con los riesgos de que todos estos procedimientos al final no nos den un resultado óptimo, como nosotros pensamos en varias áreas críticas, como podrían ser el desarrollo cerebral. ¿Sí? Nosotros sabemos que si el producto está sometido a un estrés madurativo inmenso a las 7 o 8 meses de embarazo, pues esto va a ser todavía peor si estamos hablando de 7 a 6 meses o a 5 meses, ¿no? Entonces sabemos nosotros que cuando una mujer se embaraza por arriba de los 30, empieza a tener más riesgo de esto, no solamente para el producto, también para ella, ¿no? Las mujeres también van a tener el problema de que al embarazarse están jugándose la vida, literalmente. Antes, pues las mujeres escogían muy bien a sus parejas porque sabían que cada que ellas se embarazaran, pues se jugaban la vida realmente, no solamente durante la gestación, sino al momento del parto y al momento del posparto, ¿no? Nosotros sabíamos que pues las infecciones puerperales se llevaban a muchísimas mujeres, o sea, era una mortandad tremenda, ¿no? Llegaron las medidas antisépticas, llegaron las medidas higiénicas, llegó los cuidados de estas cosas dentro de la medicina y se redujo importantemente todo esto, pero realmente lo que bajó la mortalidad fue la llegada de los antibióticos. Sin antibióticos, una mujer con enfermedad puerperal se moría casi de 10, 8 se andaban muriendo, ¿no? Entonces, nosotros pudimos combatir esto, pero lo que no estamos pudiendo combatir ahora es el efecto de este reloj biológico, que la mujer se pone a hacer una gestación en un tiempo más retardado porque dice, bueno, pues si yo voy a vivir muchos más años, pues entonces voy a planear mi reproducción en función de mi carrera, de mi éxito profesional, y después ya vendrán los hijos, ¿no? O sea, ponen a los hijos y muchas de ellas tienen la visión de que van a poder tener hijos fácilmente a los 40, a los 45 o hasta los 50, ¿no? Entonces, pues esto es algo que no se les está informando apropiadamente, que así como les dicen de la menstruación y les dicen de dónde viene y por qué se produce y todo eso, pues a la mujer también le deberían de explicar desde una etapa muy temprana para que planeara adecuadamente sus metas reproductivas, pues cuándo son sus ciclos biológicos, ¿no? O sea, cuándo empieza a ovular, cuántas veces ovula por año, cómo esto va decreciendo rápidamente después de los 27 y cómo su vida misma se pone en riesgo cuando empieza a tener hijos por arriba de los 30. Que ahorita tú ves muchas mujeres que han estudiado carreras o carreras técnicas, que entran a los procesos de trabajo, que quieren alcanzar una estabilidad pues financiera, laboral, profesional, pues dilatan más allá de los 30 años la posibilidad de embarazarse, y eso es cuando se casaron antes de los 30 años, porque ahorita muchas están pensando en iniciar una relación para empezar a buscar a ver si esta realmente se afirma o no se afirma mucho después de los 30 años, ¿no? Entonces, este es un problema serio que tenemos como sociedad, no les hemos dado adecuadamente esta información. Tú pregúntale a 10 mujeres en la calle, todas te van a decir que se pueden seguir reproduciendo después de los 40 y hasta los 50, ¿no? Entonces, en el hombre no vamos a tener este envejecimiento, vamos a tener una situación completamente diferente porque el hombre va a reproducir sus gametos constantemente. Bien. ¿Sí? Si quieres, vamos a una breve pausa comercial y regresando, entonces hablamos sobre lo que viene siendo los hombres, ¿no? Que los hombres, a diferencia de las mujeres, bueno, como nos decía el doctor González, seguimos produciendo gametos o células reproductoras llamados espermatozoides, pero también ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres?
bueno, pues vamos a dar paso a un breve corte comercial para continuar hablando del tema hoy aquí en Zona G. Te recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Nuestro WhatsApp para que nos mandes un mensaje 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues hasta hace apenas unos años los problemas derivados de una edad paterna avanzada eran tan inusuales que recibían escasa atención. Hoy existe una diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres sencillamente no pueden tener hijos a partir de cierta edad y nosotros los varones, en cambio, no vemos limitado definitivamente nuestro potencial reproductivo, pero tampoco tenemos garantizado que todo nos vaya a ir bien. Platicando con el doctor Guillermo González Méndez, médico psiquiatra. Guillermo, entonces, este asunto del reloj biológico en el hombre, pues es también una realidad y también a nosotros pues no nos pega, pero también nos llega, ¿no? Pues sí nos pega, mira. Bueno, hay que verlo de una manera más positiva de la vida. Primero, y como habíamos comentado también para las mujeres, la mejor alimentación, el menor número de enfermedades, el mejor vigor físico hace que ahora los hombres empecemos a tener nuestros ciclos de generación gamética o nuestros ciclos de generación de espermatozoides a una edad más temprana. Así como las mujeres antes empezaban a arreglar de los 15 a los 16, 17 años y ahora están arreglando a los 11, 12 o 13 años. Uh-huh. ¿Sí? Los hombres también los muchachos ahora están empezando a generar semen desde una etapa más temprana. Estamos hablando 11, 12, 13 años ya están generando semen, ¿no? Al momento que empiezan a generar semen, empieza una carrera contra el tiempo. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos el reloj biológico. ¿En qué sentido? Los hombres vamos a estar replicando nuestro material genético cada 2 semanas. ¿Sí? Pase lo que pase, tengamos o no tengamos relaciones sexuales, nos dediquemos a la vida monástica o le demos vuelo a la hilacha, de todos modos el sistema trabaja de una manera homogénea y pareja. ¿Sí? Eso quiere decir que cada 15 días está sacando esos espermatozoides que estuvieron ahí, vamos a decirlo, añejándose durante ese tiempo y no más, ¿sí? Porque la generación de nuevas células viene detrás y viene constante, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tú estás replicando el material genético cada vez. Es como si copiaras 1,000,000 de palabras, ¿sí? Uh-huh. Y de este 1,000,000 de palabras, pues a veces te faltarán unos puntos, unas comas, unos acentos, unas tildes, que es lo que se le pone arriba a la ñ, ¿no? Uh-huh. Que te faltara poner una, en vez de poner la mayúscula la pones minúscula y viceversa, o que en vez de una P pongas una B o una D, ¿sí? Entonces todos estos errores posibles al copiar 1,000,000 de palabras, cada 15 días, ¿sí? Te va a ir generando un problema que viene que ya inicia con lo que traes tú de material genético heredado de tu padre y de tu abuelo, ¿sí? Correcto. O sea, si tú ya recibiste un material bastante dañadito, pues ¿qué puedes hacer? No lo puedes mejorar. O sea, el problema es que el material genético que tú recibes, pues ya es una herencia dada, ¿sí? Y que a partir de ahí, pues tú vas a generar nuevos copiados y nuevos cambios y nuevas mutaciones, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que el hombre va a tener este problema, a diferencia de la mujer que va a tener las trisomías como problema al envejecer sus óvulos que no se separan adecuadamente. En el caso del hombre, el estar copiando, y aquí no sé si te acuerdas de antes cuando tú sacabas una fotocopia y luego de esa fotocopia sacabas otra fotocopia y luego de esa tercera fotocopia sacabas otra fotocopia. Entonces ahí te ibas llevando que cuando llevabas en la 7ª u 8ª fotocopia ya las letras ya no se veían muy bien. Y cuando ibas por la 12ª fotocopia, pues ya de plano no, a veces ni se entendía, ¿no? Uh-huh. Entonces este es el problema que tenemos con nosotros con el material genético que vamos replicando. En un año, si tú estás replicando cada 2 semanas, ¿sí? Vas a tener 23 secuencias de replicación. En 10 años, 230 secuencias.
En 20 años, 460. ¿Sí? En 30 años, 690. ¿Ok? Entonces, cuando tú llevas 30 años por arriba de tu inicio de generar gametos, estás teniendo 630 copias. Una de la otra, 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 de la otra. Imagínate el nivel de problemas que se van acumulando. ¿Okay? Y eso es lo que antes no se contaba como un problema de los hombres, pero que hoy en día ya se sabe que sí, y sin lugar a dudas, es un problema generado por los hombres. ¿Sí? Las mutaciones de novo, que son estos problemas de que al momento de que tú copias el 1,000,000 de palabras, te van saliendo detallitos diferentes. Y cada vez que lo sigues copiando, ya el detallito se continúa para las siguientes generaciones. O sea, no solamente para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Ok? Entonces, estas mutaciones de novo van generando problemas a muchos niveles. No solamente problemas en el metabolismo, problemas en la estructura, problemas en el funcionamiento del cuerpo, sino también en la estructuración y el funcionamiento de la mente y del cerebro, ¿sí? Y se ha ido viendo gradualmente con estudios así inmensos que meten 100,000 personas en una base de datos, ¿sí? Y van descubriendo cómo el envejecimiento del padre en particular, ¿sí? Es el responsable de que muchos de los problemas que vemos, por ejemplo, a nivel psiquiátrico, se originan en estas mutaciones de novo. Okay. ¿Sí? Entonces tenemos problemas como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenemos problemas con la bipolaridad, las depresiones crónicas, el problema de la esquizofrenia, el autismo. Todo esto ya se ha comprobado y verificado en muchas bases de datos alternativas, que en todas el factor común es la edad avanzada de los padres. Y estamos hablando de una edad avanzada que está por arriba de los 30 años. O sea, cuando tú piensas en edad avanzada de un hombre, tú dices, pues algo así como 60 años, ¿no? O 70 años. No, 30 años es una edad avanzada. ¿Por qué es una edad avanzada? Porque ya tuviste 20 años de estar haciendo replicaciones y replicaciones y replicaciones. ¿Sí? Ya dijimos, a los 20 años son 460 copias. Y todo lo que se le acumuló. ¿Sí? Entonces tenemos un problema serio. ¿Sí? Hace 150 años, en Francia, un doctor Morel decía una teoría de la degeneración moral, le llamaba él, y él decía que cuando las familias iban envejeciendo, pues sus hijos iban saliendo cada vez con mayores problemas. O sea, desde aquel entonces se veía que había una relación, pero digamos, se veía en familias en las que los hombres eran bastante más grandes que las mujeres, que era algo muy frecuente en aquel entonces, ¿sí? O sea, señores o señorones que enviudaban, por el efecto que decíamos de que las mujeres se la rifaban cada que tenían hijos, entonces se enviudaban y se casaban con una mujer más joven, ¿sí? Pero había una diferencia notable entre los hijos de la primera mujer, de la que había enviudado el hombre, y la calidad de hijos de la segunda mujer. ¿Sí? Que a pesar de ella ser más joven, los hijos salían con daños y defectos, que hoy sabemos se acumulan en todas partes, ¿no? O sea, se están acumulando ¿en qué? En problemas de tipo autoinmune, en problemas de tipo inflamatorio, en problemas de tipo metabólico, ¿sí? Y que los vemos nosotros acumulados en los pacientes que tienen problemas psiquiátricos, ¿no? O sea, ver un paciente hoy con problema psiquiátrico es buscarle porque va a tener una comorbilidad médica o una comorbilidad somática importante, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de las personas que son bipolares. Las personas bipolares van a tener una mayor tendencia a la obesidad, van a tener una mayor tendencia a presentar diabetes 1 y diabetes 2, o sea, insulino dependientes y no insulino dependientes, van a tener una mayor probabilidad a procesos autoinmunes y a la migraña, ¿no? O sea, las personas que tienen esta bipolaridad, búscales, ráscales y vas a encontrar todo este montón de problemas que tienen una base hereditaria genética en las mutaciones de novo que aporta el padre a la reproducción. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema serio y este es a lo que nos referimos con el reloj biológico para el hombre.
¿sí? Porque nunca lo habíamos considerado. De hecho, cuando salió esto por primera vez allá por el año 2000, una doctora, Dolores Malaspina, que trabaja en Nueva York, analizó la base de datos de nacimientos y de enfermos psiquiátricos israelita, y ella encontró que el único elemento común a todos los problemas psiquiátricos que ella encontró era la edad de los padres, ¿sí? O sea, era lo único que explicaba. Y después fueron descubriendo que no solamente era para los problemas psiquiátricos, sino para problemas metabólicos, para problemas reumatológicos, para problemas autoinmunitarios, para problemas endocrinológicos, ¿sí? Entonces, hoy en día se está viendo cómo estas mutaciones de novo son un material genético dañado, ¿sí? Y que cuando se juntan cierto tipo o cierto conjunto de daños, te van a producir un tipo de enfermedad. Okay. Bueno, pues lo que nos estás diciendo es una perspectiva interesante. No solamente es aquella idea de que los hombres después de los 50 años tenían más probabilidades de tener un hijo con alguna trisomía o con defectos en las extremidades o inclusive con algún efecto acondroplásico, autismo, síndrome de Marfan, etcétera, sino que nos estás hablando también de que hay estudios que se están refiriendo precisamente a que estas características se pueden ir conjuntando en un momento determinado y generar trastornos psiquiátricos como lo estás viendo tú en la consulta diaria. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte. Está usted en Zona G. Bien, continuamos aquí en Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3, platicando con el doctor Guillermo González Méndez sobre también los hombres tenemos nuestro reloj biológico y este concepto de edad paterna avanzada, pues hasta hace poco estaba poco claro, porque se supone que la cantidad de mutaciones espontáneas en el esperma aumenta notablemente con la edad a medida que envejecemos. Tenemos participación del público. Dice Alejandro, siendo así, ¿por qué más mujeres les gustan los hombres mayores? ¿No sería una trampa en la naturaleza? Pues sí, o sea, desgraciadamente desde los mismos padres anteriormente buscaban esto de que el consorte o el pretendiente de la mujer pues le llevara bastantes años para asegurar que tuviera un patrimonio económico, que tuviera pues algo que ofrecerle a la mujer en caso de que ella se pudiera embarazar. O sea, los mismos padres lo veían como un buen prospecto, ¿sí? Uh-huh. O sea, eventualmente esto fue cambiando radicalmente desde los años 60 para acá. O sea, uh-huh. Antes de los años 60, pues seguía siendo válido esto. Decían los señores, hay que casarse con una mujer 10 años más joven que uno. ¿Por qué? Porque cuando ellas lleguen a la menopausia, alrededor de los 50, uno ya no va a servir para nada y entonces los dos vamos a estar así como que muy pagados y muy puestos en la misma sintonía, ¿no? Uh-huh. Esto pues no es cierto, ¿no? Pues claro, o sea, en principio, pues anteriormente las mujeres por tener menos salud, más enfermedades, etcétera, pues sus menopausias eran bastante más adelantadas de lo que están siendo ahora. Ahora la menopausia realmente le está llegando a la mujer alrededor entre los 45 y los 52, 53 años, ¿no? Entonces, anteriormente la veíamos con más rapidez. Entonces, esta menopausia en la mujer se ha retrasado, el momento en el que inicia la menstruación se ha adelantado y, por tanto, su periodo en el que puede ser potencialmente fértil ha crecido, ¿sí? Sin embargo, este periodo, entre comillas, en el que puede ser fértil, pues sí, como dice el radioescucha, podría ser como un engaño, ¿no? Porque, llegamos después de los 30 y el material genético empieza ya a presentar fallas. Por arriba de los 35 se disparan las trisomías de una manera impresionante, ¿no? De tal manera de que cuando nos acercamos a los 40,
pues es muy alto el índice de niños que nacen con trisomía. Entonces, sí hay esta forma como de trampa, porque las muchachas que ven en los hombres adultos, en los hombres ya maduros, ¿sí?, una seguridad económica, pueden estar a la larga cambiando la salud de sus hijos o la salud potencial de sus hijos y de sus nietos por ese futuro económico, ¿no? O sea, les van a dar dinero, pero pues muchas veces van a tener tantos problemas que lo que menos que se van a fijar es en el dinero, se van a fijar en todos los problemas que van a tener esos hijos, pues para muchas cosas, desde cosas tan simples como conectarse con el otro, ¿no? El problema que tenemos con el autismo, con el Asperger, en el que son muchachos que pues no se conectan emocionalmente con los demás, o sea, no pueden socializar, salen con cada cosa una barrabasada, ¿no? Porque no conectan emocionalmente y no dan respuestas socialmente adecuadas. Entonces son muchachos que van a llegar a la adolescencia y van a ser los raros, van a ser los nerds, van a ser los que no encajan con ningún grupo y finalmente van a perder esa oportunidad de tener una pareja y una reproducción temprana o relativamente en su juventud, que es el mejor momento para que pudieran tenerla. Entonces, este ciclo se va alargando, ¿no? Al grado de que muchas veces vas a tener hombres que también metidos como las mujeres en esto de lograr una carrera, lograr un éxito profesional, lograr una estabilidad económica, pues se meten y dicen, no, pues pensar en casarse, pues a lo mejor después de los 30, ¿no? O sea, fíjate cómo las mujeres por su lado y los hombres también, presionados por la situación económica, pues están retrasando cada vez más esto, ¿no? Y esto está llegando a niveles críticos en algunos países, o sea, Japón, China, Corea, ¿sí? Estamos viendo aproximadamente un 30% de la población que ha decidido no vivir ni hacer pareja, así, literalmente, ¿no? O sea, no digas que quieren reproducirse y mucho menos chiquillos, no quieren ni siquiera relacionarse con otra gente, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar con esas sociedades? Pues van a tener un decremento de población importante y la población que vayan generando va a tener cada vez más daños, ¿sí? Entonces, pues es una trampa demográfica, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de esto del bono demográfico, ¿no? De que, pues, por ejemplo, México, que tiene ahorita una cantidad de jóvenes que supera su cantidad de niños y que dice, bueno, ahorita es el boom, ¿no? O sea, es donde tenemos que tenemos que generar empleos para que podamos desarrollarnos y alcanzar a los países desarrollados, ¿no? O sea, somos una de las primeras economías del mundo, pero somos una economía muy desigual, o sea, generamos mucha riqueza, pero la riqueza se concentra en pocas manos, ¿sí? Tenemos una base de pobreza que es más o menos la mitad de la población, o sea, el 50% de los mexicanos vive por abajo del nivel básico de pobreza. Entonces, pues estamos muy mal, o sea, somos una sociedad que genera mucho, pero que distribuye poco, ¿sí? Y que en función de esa distribución estamos generando también presiones sobre las nuevas generaciones para que cada vez se reproduzcan menos y a una edad más tardía. Y a la gente no le dicen, o sea, si tienes hijos por arriba de los 30, van a empezar a tener problemas emocionales, mentales, inmunológicos, endocrinológicos y de todo lo que se te pueda ocurrir por efecto de tu envejecimiento genético, de tu envejecimiento gamético, ¿sí? Y esto lo vemos ya nosotros en el esperma cuando empezamos a ver hombres por arriba de los 35. O sea, sus espermas, su cantidad de esperma que generan, su cantidad de espermatozoides que generan y la calidad de espermatozoides que nos van a dar van a ser mucho menores, ¿no? Esto está siendo un problema serio ya en países desarrollados, en países europeos y otros países como Japón. Está siendo grave el problema de que los hombres están dando cada vez menos esperma, ¿sí? Y que la calidad de esperma que tienen es mucho menor. Empezamos a ver espermatozoides que están mal hechos, ¿no? Que tienen cola corta, cola muy larga, doble cabeza, están todos chuecos, ¿no? Entonces tenemos, no tienen cabeza o tienen una cabeza muy chiquita y entonces toda esta serie de problemas vienen por la acumulación
de estas mutaciones que ya empiezan a dañar al propio esperma, ¿sí? O sea, al principio se daña el material genético. Posteriormente se empiezan a dañar los sistemas de cerrado de los cromosomas, ¿sí? Nosotros tenemos unas llavecitas que cierran los cromosomas. Cuando estas llavecitas empiezan a fallar, los telómeros, que así se llaman, empieza a abrirse el material genético y empieza a haber la probabilidad de que aumenten las mutaciones, ¿sí? Entonces, este proceso nosotros lo aceleramos cuando nos metemos drogas. Cuando nosotros usamos drogas como hombres, es más frecuente que usemos drogas desde alcohol, tabaco, y de ahí métele todas las ilegales que quieras, ¿sí? El hombre, al estar usando drogas, acelera la degeneración de los telómeros, de estas llavecitas que cierran el material genético, y por eso vemos en los hijos de personas que han usado drogas que empieza a haber fallas de mutaciones muy severas, muy graves, que pueden incluso terminar con el embarazo prematuramente. O sea, el material genético que dan es tan malo, es de tan mala calidad, que el embrión se pierde, ¿sí? O sea, ni siquiera llega a la etapa de feto, ni siquiera pasa los 90 días desde la fecundación. Entonces, este es un problema grave. ¿A quién le dicen cuando está jovencito, que tiene 13 o 14 años y se está empezando a experimentar con cualquier sustancia que quieras, que esto le daña su material genético y que esto se va a ver reflejado en sus hijos y en los hijos de sus hijos, ¿sí? Y de ahí para el real, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos cómo hay esta serie de agentes que están actuando en contra del material genético. Hay otras fuentes que ni siquiera nos sospechamos, como pueden ser los teléfonos celulares, ¿sí? Uh-huh. Los teléfonos celulares van a estar generando emisión de microondas constantes, ¿sí? Y estas microondas, si nosotros traemos nuestro celular en el bolsillo, ¿sí? O lo traemos fajado a la cadera, o si lo traemos en la camisa, en la bolsa de la camisa, van a hacer un efecto diferente, ¿sí? Si nosotros lo traemos en la bolsa pegado al testículo, eso va a generar daño en el material genético, ¿sí? Y si en vez de uno traemos 2 o 3 o 4 celulares, pues entonces el daño puede multiplicarse, ¿sí? Y es algo que nadie nos dice. Si vivimos junto a unas torres en las que pasen electricidad a alto voltaje, pues estas torres de alto voltaje van a tener también emisiones, ¿sí? De ondas magnéticas que van a estar afectando nuestro material genético. El consumo de carne con pesticidas, el consumo de verduras con pesticidas, todo esto finalmente nosotros lo filtramos, pero parte va acumulándose y generando daño en nuestro material genético. Entonces tenemos un montón de agentes, la radiación misma, ¿no? O sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, pues estamos protegidos de la radiación, sí, con nuestros hoyos en la capa de ozono. Cada vez estamos expuestos a mayores niveles de radiación y esa radiación también afecta nuestro material genético. Entonces tenemos un montón de cosas que nos van a hacer generar mutaciones. Y esas mutaciones pueden ser a favor o en contra, ¿sí? No siempre las mutaciones actúan en desventaja. A veces las mutaciones resultan en procesos y en individuos más adaptativos o más adaptables a las nuevas condiciones. Bien, vamos a una breve pausa comercial. Seguimos platicando con el doctor Guillermo González. 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Una pausa y continuamos. Bien, seguimos aquí en Zona G hablando sobre también los hombres tenemos nuestro reloj biológico. Tenemos participación del público, terminación 0884, dice: creo que esta noche no duermo, doctor, con tanta información, pero como dice el invitado, nos deberíamos de informar mejor. Así es, como dice mi invitado el día de hoy, esa es la realidad, cruda, pero es un hecho y hay que estar informados. Terminación 6116. Dice: buenas noches, saludos, pregunta el doctor psiquiatra, oiga, ¿y por qué cuando ambos padres son jóvenes, 24, 25 años, el primer bebé muere y el segundo es trisomía 21 y están jóvenes? Entonces eso no aplica con la edad, por lo que se ve,
y así mucha gente con bebés con malformaciones y bebés sanos en padres añosos. ¿Cómo está eso entonces? Ok, la situación de las trisomías, tenemos una U, ¿sí? En la cual tenemos un pico entre las mujeres que son adolescentes, y esto es debido a que sus procesos de separación pueden no estar óptimos, ¿sí? Pero definitivamente la cantidad de personas que tienen hijos con trisomías aumenta considerablemente después de los 30 años y es mucho mayor a partir de los 35, ¿sí? O sea, aunque tenemos casos en los que personas jóvenes puedan tener trisomías, realmente son comparativamente mucho menores que los que tenemos por arriba de los 30 y los 35 años, ¿ok? Lo mismo ocurre con niños que se ven aparentemente sanos y que son hijos de personas con una edad ya mayor, 40, 50 años, ¿no? O sea, tú ves al niño y de primera intención no vas a saber que este niño va a desarrollar depresión, va a desarrollar bipolaridad, va a desarrollar esquizofrenia o va a ser autista, ¿sí? Uh-huh. O sea, de hecho, al principio los bebés se identifica el autismo cuando llegan a una etapa en la que deben estar haciendo conexión visual con el cuidador y no hacen ese tipo de conexión visual. En los Estados Unidos hubo un programa hace muchos años, hace como unos 14 años, en el que muchos padres iban pero verdaderamente enojados contra el sistema de salud porque decían que la aplicación de las vacunas en una etapa temprana era lo que había cambiado a sus hijos, que sus hijos estaban bien y que al llegar a los 3 o 4 meses ya empezaron a trastornarse y finalmente les hicieron el diagnóstico de autismo. Y entonces vino como una reacción de que los padres impedían que les pusieran las vacunas a sus hijos y como consecuencia empezó a haber brotes de enfermedades que eran prevenibles por vacunación porque los padres no querían que vacunaran a los hijos, ¿no? Entonces esto pues se cayó completamente en una psicosis, ¿no? De que no le pusieran a los hijos las vacunas, pero definitivamente esto no es lo que traía el autismo, ¿no? Correcto. O sea, el autismo ya se ha visto, se ha comprobado en todas las cohortes, hables de cohortes suecas, danesas, inglesas, israelitas, o sea, todos los países que tienen sistemas controlados y universales de salud han comprobado la relación entre autismo y la edad del padre al momento de la concepción, con padres por arriba de los 40 años, ¿sí? La esquizofrenia relacionada con padres al momento de la concepción por arriba de los 35 años. Bipolaridad, padres por arriba de los 32 años, ¿sí? El único trastorno mental frecuente que tiene padres más jóvenes son los que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estas son personas que son muy inquietos, muy movidos, muy impulsivos y que actúan y luego piensan y como consecuencia entran a una vida sexual muy temprana y se embarazan porque no usan sistemas de anticoncepción. O sea, creen que no se pueden embarazar porque no piensan en las consecuencias de sus actos. Y entonces el único trastorno mental frecuente cuyos padres son menores a esta edad de comparación, que es de los 20 a los 25 años, la edad de comparación es tener hijos de los 20 a los 25, o sea, es la que se considera la edad más sana para que los hombres tengan hijos, 20 a 25, repito, 20 a 25, ¿sí? O sea, los problemas comienzan ya comparativamente con los que son de los 30 a los 35, de los 35 a los 40, de los 40 a los 45, de los 46 y más, ¿sí? Siendo, por ejemplo, la diferencia, decía el radioescucha, ¿por qué de repente pues pueden salir perfectamente bien gente que son hijos de personas de muy avanzada edad? Sí, pero por ejemplo, yo le pondría, de los 20 a los 25, el nivel de autistas es 1 por millar. O sea, de 1000 niños que nacen vivos así viables, 1 es autista. Por arriba de los 40, 56 niños de cada 1000 son autistas. O sea, estamos hablando de que el riesgo creció exponencialmente, ¿no? O sea, no puedes comparar, aunque tú digas, bueno, ok, 56 salieron autistas y los otros, para completar 1000, no fueron autistas. Sí, no fueron autistas, ¿sí? Pero si uno piensa en el daño económico, social,
moral, emocional que implica un niño autista, ¿sí? O sea, verdaderamente no tienen idea de lo profundo que destruye el tejido social todas estas personas que tienen esta serie de daños. O sea, yo tengo un hermano esquizofrénico y tengo un cuñado esquizofrénico, ¿sí? Y te puedo decir que la forma como he sobrellevado yo a mi hermano y la forma como la va sobrellevando la familia de mi esposa a su propio hermano es completamente diferente, ¿sí? Y es un daño terrible que se prolonga durante décadas, ¿sí? O sea, no estás hablando de un daño de que, pues, ok, aquí estuvo el daño, fue puntual y dejó ya una secuela. No, o sea, es un daño progresivo, destructivo de la persona y de todo lo que hace o de todo lo que esperas que haga en la vida, ¿sí? Entonces, no es una cuestión menor, ¿sí? Es algo que tenemos que tomar en cuenta como sociedad y que debemos de empezar a hacer una planificación diferente de nuestras vidas y sobre todo aconsejar de una manera diferente a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que están en esa etapa de proyectar, de planear su vida y que habrá que decirles, ¿sabes qué? O sea, como que ese proyecto económico que hasta ahorita a lo mejor fue tu prioridad, espérate, o sea, hay algo que debes de considerar, ¿no? O sea, y es tu proyecto genético, o sea, tu proyecto de cómo van a estar tus hijos y los hijos de tus hijos. Recuerda que tu éxito reproductivo no depende de qué tan bien les fue a tus hijos, sino qué tan bien les va a tus nietos. Así es. Voy a hacer un resumen de otro mensaje que nos llegó, terminación 6116. Dice, bueno, también las malformaciones tienen que ver con la contaminación, los transgénicos, los fertilizantes, los insecticidas. Y cuando se preservan, por ejemplo, los óvulos en los bancos y las fecundaciones in vitro, también ocasiona daño, que todo ese material para manipular es inocuo. Cloro y pinol causa gases tóxicos al organismo y eso no cuenta. Pues definitivamente que sí, ¿no? Sí, es lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, tenemos efectos por agentes químicos, efectos por radiaciones, efectos por hasta el mismo magnetismo, ¿no? O sea, fuentes de magnetismo intensas. O sea, tenemos muchísimos agentes y esta es la razón principal por la que hoy en día es muy importante hablar con las personas para que hagan ese proyecto de descendencia, ¿no? O sea, ese proyecto de, a ver, ¿quieres tener hijos? Sí, hay una etapa óptima para tener tus hijos que es entre los 20 y los 30 años, ¿sí? Y no le busques, o sea, no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque gradualmente tu semen se va a ir degradando, se va a ir mutando y las mutaciones le van a llegar no solamente a tus hijos, a todos los descendientes que vengan en las siguientes generaciones. Todo lo que tú heredes, ¿sí? O sea, la calidad de semen que tú heredes le va a llegar a lo que quede de la humanidad, ¿sí? Y es algo que normalmente no le hacen ver a la gente. Como te decía, cuando un chico está experimentando con drogas, ¿no? Y dice, bueno, pues yo me zumbo la marihuana y no me pasa nada, me zumbo la cocaína y no me pasa nada, inhalo el humo del cristal ahí dentro del foco y no me pasa nada, pues sí, aparentemente y de primera intención parece que no te pasa nada, pero tienes que ver los efectos en todo tu cuerpo y parte de tu cuerpo es también tu material genético. Y el tabaquismo y el alcoholismo, que son drogas sociales, que son drogas permitidas, también están afectando. Guillermo, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. Vienes y nos ilustras y nos dejas también pensando con esas ganas de seguir conociendo y actualizando todos estos datos y estas informaciones a través de artículos y de investigaciones que están pues calientitas, ¿no? A la orden del día. Si alguien quiere comunicarse contigo, Memo, ¿a qué teléfonos? 3813-0342, 3813-0342. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillermo González Méndez, médico psiquiatra. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, lo espero mañana en punto de las 9. Que pase buenas noches.